Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones entre expertos, esta iniciativa conjunta que llevamos a cabo con el capítulo español del Club de Roma, que alcanza ya su séptima edición, la segunda de este año 2022. Nuestro propósito, como ya saben, con estas sesiones no es otro del que de acercar el conocimiento sobre temas de interés, actualidad, relevancia en materia de energía, medio ambiente y de sostenibilidad, y es justamente lo que vamos a hacer hoy con los ponentes excepcionales que nos acompañan para hablar de un tema que es clave y determinante para alcanzar los objetivos de descarbonización. Y es la innovación y tecnología en la energía. De esto es lo que hablaremos el día de hoy. Sabemos todos que alcanzar los objetivos de descarbonización que nos hemos planteado pues es un reto relevante de enormes proporciones, es un reto supremamente complejo. No hay soluciones únicas, no hay soluciones sencillas, no hay soluciones inmediatas. Estamos en una carrera contra el tiempo y realmente todo lo que está sucediendo en este momento en materia geopolítica pues no ha hecho más que complicar, o sea, meter un grado adicional a una situación que ya era compleja cuando pensábamos solamente en atender el desarrollo económico, en atender la creciente demanda de energía, impactando lo mínimo posible nuestro sistema, o sea, nuestra sostenibilidad. Eso ya en sí mismo era difícil, ahora, bueno, ya sabemos todos que el entorno no es fácil, se están complicando un poco las cosas. Y en este contexto, pues viene la innovación y el desarrollo tecnológico a ser vectores claves en encontrar una solución que nos conduzca a un tránsito que pudiéramos conseguir, ojalá con éxito, para llegar a lo que todos pretendemos y es tener una sostenibilidad de nuestro planeta. Para hablar de esto, pues tenemos hoy la compañía de dos personas que conocen el tema a profundidad, tanto desde la óptica pública como desde la empresa privada, y ellos nos van a aportar su visión, sus preocupaciones, sus expectativas y un poco pues a informarnos mejor de la situación en la que nos encontramos en este momento. Tenemos a Yolanda Benito, directora general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, que además es una institución de referencia en nuestro país, y a Jorge Barredo, director general de Energías Renovables, Nuevos Negocios e Innovación de Naturgy. Esta conversación entre Yolanda y Jorge va a ser moderada también por un experto conocedor del tema y es Alberto Sanz, que es el responsable de Energía e Infraestructuras de Voz Populi. Para finalizar, como es habitual, José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, pues nos va a compartir un poco sus reflexiones y sus conclusiones al respecto del tema que abordamos hoy. Muchas gracias a todos los que han venido acá, a los que se han conectado online, a nuestros invitados, a José Manuel por estar aquí con nosotros y por supuesto recordarles que esto se mantiene gracias a la vinculación de todos los que nos siguen y todas nuestras publicaciones, este evento y demás actividades que hacemos pues pueden ser descargadas de manera gratuita desde nuestra página web. Sin más, le voy a dar la palabra a los expertos. Alberto, pues bienvenido y gracias. Tienes tú la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Muy bienvenidos a todos los que estéis aquí de manera presencial y también a los que nos siguen por streaming. Hoy tengo la suerte de poder moderar una mesa sobre un tema que no puede ser más oportuno, como es la innovación en una situación en la que el sector energético cada día lo vemos que es más clave y en la que vamos a ver que toda esta transformación nos puede llegar al objetivo que tenemos, que es cada vez asegurar más el suministro y poder ser cada vez más sostenibles con el planeta. Yo, por supuesto, lo que voy a hacer es dar paso a los que saben realmente de esto, que es, por supuesto, Yolanda Benito, que está aquí a mi derecha. Muy buenas, Yolanda, ¿cómo estás? Gracias. Y a mi izquierda, Jorge Barredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer, lo primero, es contextualizar y entender el por qué es importante la innovación y el qué nos estamos jugando, buscando cada vez soluciones más innovadoras que nos permitan ser no solo más sostenibles, sino asegurar cada vez el suministro. Yolanda, en CIEMAT me imagino que es un tema clave para vosotros, ¿no? Por supuesto, está en nuestro nombre, con lo cual la energía, toda la investigación y la innovación en energía forma parte de nuestras actividades más representativas también de cara al exterior. La importancia de la innovación, bueno, yo creo que la investigación y el desarrollo el desarrollo tecnológico y la innovación
es fundamental para asegurar la sostenibilidad y la competitividad y la seguridad del sistema energético. Los retos que tenemos en la actualidad, que nos llevan a asumir una descarbonización en el año 2050, es algo de unas dimensiones pues, que yo creo que nunca se han visto. Tenemos que apostar por muchas cosas. Desde luego, por una penetración de renovables, por la eficiencia, apostar por eficiencia energética en edificación, pero también en ciudades y en el sector industrial, y por otras muchas tecnologías, ¿no? Pero yo creo que la innovación, que desde luego en el ámbito tecnológico es necesario, pero no solo. Es decir, en el ámbito tecnológico tenemos que buscar tecnologías cada vez más fiables y también a costes más competitivos, pero creo que también es necesario una innovación regulatoria. Es decir, tenemos que ser más ambiciosos y pensar que desde la Administración se tiene que apostar por una innovación creciente en el ámbito de la energía, y eso pasa por apostar y definir qué tecnologías o qué estrategias son las más sostenibles, ¿no? Y no solo en el ámbito privado, sino también, en el ámbito público, sino también en el privado. Creo que las administraciones tienen que establecer un sistema adecuado para que las entidades privadas sientan atractivo invertir en este sector. Y la suma de ambas cosas es lo que desde luego nos hará llegar a las metas que nos hemos planteado. Pero también creo que tiene que haber innovación no solo en la forma en la que producimos la energía, sino también en la forma en la que la consumimos. Con lo cual entiendo que toda la difusión de las nuevas tecnologías y la aceptación por parte de la ciudadanía y su aplicación es fundamental. Y creo que en esto tenemos que avanzar más rápidamente de lo que hemos estado hasta ahora. Por lo tanto, como resumen, la innovación es fundamental. Sin la innovación, pues nos perdemos la llave que nos va a poder abrir las puertas necesarias para lograr los objetivos planteados en 2050. Decía Yolanda que es clave que la Administración esté pendiente de impulsar y de llevar a cabo la innovación. Desde el ámbito privado, como una empresa como Naturgy, Jorge, también es clave apostar por la innovación y que sea la palanca de este cambio en empresas como la vuestra. A ver, desde luego, la innovación parece algo como muy etéreo y alejado de las personas, ¿no? Y alejado del mundo del día a día. Pero la realidad es que lo que nos parecía a lo mejor hace 5 años, que nadie hablaba de, yo qué sé, el hidrógeno hace 2 años, era una cuestión que solamente a lo mejor se discutía en el CIEMAT y poco más, ¿no? Ahora mismo la viabilidad de vivir con hidrógeno, de sustituir el gas natural por hidrógeno, es algo que está en los temas de conversación. No te digo nada el autoconsumo, que era algo, vamos, que nosotros estábamos ahí desde hace 10 años, pero hace 3 años prácticamente nadie pensaba en instalar autoconsumo y ahora hay un boom tremendo del autoconsumo. O sea, que toda esta parte de innovación parece que sea algo muy alejado de la gente, pero en pocos años se transforma en el modus vivendi de la gente, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que se está cambiando también la fisonomía del mercado. O sea, las grandes corporaciones están dando también entrada a pequeñas empresas están dando entrada a consumidores particulares, se están generando comunidades de consumidores y a la vez productores. O sea, es un sistema en total cambio y en una nueva génesis que es parte de la innovación. La innovación es estos sistemas de apps o estos sistemas de generación con capacidad de medir exportaciones e importaciones a la vez, que van a cambiar la fisonomía de lo que vemos, ¿no? Entonces, también hay sistemas nuevos de almacenamiento con muchas mayores capacidades que antes. O sea, estamos hablando ya de baterías no solo de ion litio líquido, sino ya incluso algunas de ion litio sólido. Estamos avanzando en lo que es la generación offshore. O sea, hay múltiples cosas que van a ser, digamos, el día a día de la gente de dentro de 2, de 3 años.
pero eso será posible también en la medida en que toda la población capture parte de ese valor, en la medida en que se vea una reducción de costes, una reducción de emisiones de CO2, porque no nos podemos olvidar que estamos en un entorno donde hay un alza de precios tremendo de la energía y eso, o sea, no puede coexistir, o sea, no podemos pensar que esta innovación va a ser a costa de que esos precios se mantengan en estos niveles, porque eso es ingestionable. O sea, la gente no puede pagar la mitad de su sueldo en gasolina y la otra mitad en calefacción. Entonces, al final, esta innovación tiene que estar revertida en una mejor forma de vida de la gente y ser competitiva para poder abaratar los costes energéticos. Bueno, ya hemos hablado de gases renovables y son cosas que iremos poco a poco poniendo encima de la mesa. Lo primero que me gustaría, por contextualizar un poco el trabajo que hacéis cada uno en vuestros diferentes ámbitos, empezando por CIEMAT, vosotros un poco revisáis, miráis tecnologías y abarcáis casi todos los ámbitos, con tecnologías que nos van a acompañar tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Un poco por contextualizar cuáles son vuestras líneas de trabajo y para todos aquellos que no conozcan vuestro día a día. Yolanda, no sé si lo puedes explicar dónde estáis posicionados ahora mismo. Sí, claro. Bueno, pues CIEMAT trabaja claramente por disociar la producción de energía de la producción de emisiones contaminantes, ¿no? Y en este sentido, pues trabajamos en muchos campos, ¿no? Fundamentalmente en energías renovables, tanto para la producción de electricidad como de calor, en sistemas híbridos, en almacenamiento de energía, en tratamiento de residuos, el cambio de combustibles fósiles por vectores energéticos verdes, en redes inteligentes. También trabajamos en temas que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas energéticos, dando apoyo a determinadas industrias para reducir sus emisiones. También en el ámbito de las ciudades, pues diseñando ciudades más eficientes energéticamente y más resilientes. Y también en los aspectos sociales que tienen que ver con la aceptación de todas estas tecnologías por parte de la población. Creemos que esto, como bueno, bien decías tú, es fundamental, ¿no? Al final los consumidores tenemos un papel muy importante en toda esta transición energética. Creo que no me dejo nada de lo que hacemos en el CIEMAT en relación con el ámbito de la energía, aunque seguramente hay otras muchas cosas que no tienen, digamos, una incidencia tan directa, pero sí que indirectamente pues tiene una aplicación en el ámbito de la energía. Es decir, nuestra misión es, desde luego, desarrollar todo lo que tiene que ver con modelos sostenibles de energía, y eso pasa por, desde luego, fundamentalmente apostar por las energías renovables. Te paso la palabra a ti porque Naturgy está en un proceso de transformación, como están viviendo el sector y las empresas energéticas, para poder ser cada vez empresas menos emisoras y que se pueda producir una energía cada vez que sea más sostenible con el planeta. Vosotros estáis en un plan ahora mismo completamente de transformación y en todas estas palancas de las que hablaba Yolanda, vosotros las estáis ejecutando. Pues sí. A ver, la transición energética va sobre todo de electrificación, ¿no? Y electrificación de consumos que se pueden electrificar, pero existe un 30, 35, 40% de consumos que no son electrificables, ¿no? Entonces, en ese rol, Naturgy también es un incumbente, ¿no? O sea, en la parte de los consumos que no se pueden electrificar, en qué medida se pueden transformar esto en generación de biometano, que sustituya una parte del gas natural, en qué medida se puede transformar esto en un consumo mayor de hidrógeno. Esto es básicamente en lo que estamos trabajando, ¿no? El Repower Europe, digamos que si da un salto en algún sitio es en el biometano, que pasa de contemplar, digamos, un escenario bastante limitado, me parece que era 18 BCMs, a 35. O sea, bueno, por el concepto, básicamente lo que hace es duplicar el objetivo de biometano, ¿no? En España el biometano, también porque somos un país bastante seco y no es fácil generar biometano sin humedad, pues no tiene, digamos, una gran presencia. Hay muy pocas instalaciones, o sea, parece que hay 5 instalaciones industriales cuando en Europa hay más de 700, ¿no?
Entonces, ahí hay un gran camino que desarrollar, también un gran camino que desarrollar por parte de las administraciones, porque si en otros sitios hay muchísimas más instalaciones, también ha sido porque ha habido muchísimo más apoyo y hay unos objetivos mucho más claros, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto en el que estamos trabajando mucho, en el que tenemos ahora mismo 1,9 teravatios hora en desarrollo de plantas de biometano, que no dejan de ser plantas pequeñas con unas rentabilidades muy ajustadas, especialmente cuando están alejadas de la red de gas y tienen que soportar dentro de sus propios costes la instalación de estos colectores hasta la red de gas, ¿no? En cuanto al hidrógeno, estamos desarrollando proyectos sobre todo en las zonas de transición justa, en La Robla, donde se desmontó la central de carbón, en Asturias y en Meirama, ¿no? Estos 3 proyectos son los más importantes que tenemos. Tenemos otros más alocados cerca de clientes, como de productores de clinker o de otras refinerías, ¿no? Y aquí pues tenemos estos proyectos, tienen viven con, primero, una regulación incierta, porque ni siquiera la tramitación está todavía clara de cómo se hace. Luego, una rentabilidad más incierta todavía, porque digamos que la parte de los clientes, si vas más allá, digamos, de la sustitución del hidrógeno gris, que son 700.000 toneladas en España, pues si vas más allá de eso, pues realmente las industrias tienen que cambiar sus procesos de producción y para eso requieren también unas economías de escala, porque al final si la gente tiene que pagar mucho más por un coche hecho con un acero verde y ese coche pues no lo puede vender la gente que tiene que construir ese acero verde, pues estaremos en las mismas, ¿no? O sea, digamos que todos estos avances en innovación y en descarbonización tienen que ir de la mano de una visión económica y de una visión de ganancia de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando ahí, pero queda mucho y también es verdad que estas tecnologías del hidrógeno o no del biogás, que es una tecnología muy antigua, pero la del hidrógeno, pues se pensaba que iba a ser una tecnología competitiva en 10 años, que iba a sustituir, digamos, en 10, 15 años al gas natural y a los consumos. Ahora ya se le pide que lo haga en 3 y si me apuras hay ya mucha gente que quiere que lo haga ya, ¿no? Pues entonces estos saltos tremendos debido a la geopolítica pues son externos, digamos, a la tecnología y externos también a los números. O sea, entonces es difícil hacer esto realidad, ¿no? Y bueno, ya por terminar en cosas que estamos trabajando, pues en el almacenamiento ligado a nuestras plantas fotovoltaicas, pero también standalone, donde también hay mucho de mejorar, o en la generación offshore flotante, que podemos hablar luego de ello, que yo creo que es una oportunidad industrial para España muy importante, vamos. Hablabas del REPowerEU, pues nos hemos encontrado con un programa por parte de la Comisión Europea en el cual busca, entre comillas, independizarse energéticamente de un proveedor al que ahora mismo hay una clara enemistad, como es Rusia, y a la vez busca el realismo que comentaba Jorge, ¿no? Poder buscar tecnologías que nos permitan en el corto plazo encontrar ese camino. Uno de ellos es el hidrógeno que comentaba Jorge. Me gustaría saber, por tu parte, Yolanda, en qué punto estamos, dónde nos vamos a encontrar con este hidrógeno renovable que forme parte de nuestro suministro y que nos pueda hacer independizarnos, como dice el REPowerEU, de Rusia. Bueno, yo creo que el hidrógeno ahora mismo es la estrella invitada de casi todos los debates y todas las reuniones que hay sobre este tema, ¿no? Claro, el hidrógeno tiene 3 componentes. Uno de ellos que es un combustible, otro es un vector energético y también que sirve para almacenamiento de energía. Todo esto lo hace realmente, digamos, pues, un recurso muy adecuado para la transición energética, puesto que en su uso no se producen emisiones de CO2, ¿no? Sin embargo, yo creo que se necesita todavía mucho desarrollo tecnológico para poder llegar a aplicaciones que sean escalables y que además sean aplicaciones para el mundo real, las que necesitamos, ¿no? La hoja de ruta del hidrógeno verde nacional y también europea pues define que se necesitan grandes inversiones para poder lograr estos objetivos, ¿no? Y además de inversiones se necesitan alianzas nuevas entre centros de investigación
entre sectores empresariales diversos y también por parte de la Administración. Entonces, creo que juntando pues, todas estos componentes se puede llegar realmente a los objetivos planteados, ¿no? En el almacenamiento de hidrógeno pues, hay digamos, unas connotaciones específicas, ¿no? Porque normalmente pues, se transporta de forma gaseosa a altas presiones o de forma líquida a temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Esto hace que su transporte tenga que ser en condiciones muy específicas. Y en el CIEMAT estamos trabajando en mejorar este tipo de sistemas, ¿no? con nuevos materiales y compuestos orgánicos que capturan este hidrógeno, de tal manera que las condiciones de transporte pues, puedan ser convencionales, ¿no? Y esto yo creo que abriría realmente muchas posibilidades. Nos encontramos ahora con que cada vez hay más anuncios, tanto por parte de las empresas como de la Administración, de nuevos desarrollos vinculados al transporte, vinculados directamente a la energía. ¿Dónde crees que puede estar el siguiente paso y dónde nos vamos a encontrar en la vida cotidiana más el hidrógeno en nuestras vidas? Pues probablemente nos lo encontremos como sustituto de muchos de combustibles fósiles, ¿no? Que son los que tenemos que abandonar. Y luego yo creo que también tiene un papel importante en el tema de almacenamiento de energía, ¿no? Realmente las tres vertientes en las que el hidrógeno tiene una aceptabilidad y unas capacidades, yo creo que en un futuro las veremos, es decir, las veremos en nuestros días, ¿no? Pero hay que resolver todavía muchos retos tecnológicos que, como digo, necesitan inversiones y alianzas. Pero creo que ahora sí es el momento. El hidrógeno tuvo hace unos años también una especie de boom de que iba a ser realmente ese vector energético que todos necesitábamos y aquello pasó. Pero yo creo que ahora sí que realmente hay una apuesta clara por la Administración, por las empresas y por los centros de investigación. Reboto la pregunta con el tema del hidrógeno. Vosotros que de almacenamiento y de ese tipo de tecnologías podéis conocer, me imagino que también. Lo primero, yo soy un gran defensor del hidrógeno y creo que el hidrógeno va a ser un gran sustituto de los consumibles fósiles en un plazo razonable, ¿no? Dicho esto, o sea, realmente las tecnologías que usamos ahora mismo para el hidrógeno, que básicamente son la alcalina y la PEM, son tecnologías que existen hace decenios. O sea, no es una tecnología que se haya inventado hoy, ni mucho menos. ¿Por qué estamos hablando de hidrógeno verde a los precios que la industria quiere comprarlo? Pues básicamente por el coste energético de las energías renovables. O sea, las energías renovables han bajado sustancialmente en los últimos años y eso ha hecho en un momento determinado que el precio de las energías renovables hiciese posible, digamos, unos precios que todavía eran más elevados que los del hidrógeno gris, pero eran razonables. Cuando el hidrógeno gris, de repente el gas natural se ha ido puesto por las nubes, el hidrógeno gris se ha puesto por las nubes y gente que pagaba €1 y pico kilo del hidrógeno gris ha pasado a pagar más o menos 5 o 6 euros kilo, ¿no? Entonces, ahí en esa coyuntura, claro, el hidrógeno verde tiene todo el sentido. Pero no nos olvidemos que todo esto ha venido porque hay unas expectativas de precio de la energía renovable muy bajas. Esto en una coyuntura donde a la vez las materias primas han subido salvajemente, donde nosotros tenemos parques eólicos o parques solares, donde realmente todos los CAPEX se han incrementado, ¿vale? Y el precio de la energía también se ha incrementado, pues tiene que existir un racional entre utilizar esa energía para producir ese hidrógeno en vez de utilizar esa energía para venderla a los clientes a un precio, digamos, de captura en teoría mucho mayor que el que puedes capturar en el hidrógeno, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los limitantes al final también del desarrollo del hidrógeno verde. Otro de los limitantes es la total desconexión de las administraciones con el mundo real en cuanto a la tramitación de los permisos. Ahora mismo una planta de hidrógeno se tramita como una planta química, básicamente, asociada a una planta renovable que de momento no se puede asociar, ¿vale? Con tramitaciones absolutamente individuales y realmente al final con una parte administrativa que no se sabe muy bien cómo liga el autoconsumo de esa planta con la parte de hidrógeno. O sea, creo que en todo esto hay mucho que trabajar y mucho que desarrollar porque está todavía muy poco aterrizado.
¿vale? Dicho esto, todo el mundo tenemos plantas de hidrógeno en desarrollo, en alianzas, porque nadie sabe realmente cuál va a ser la rentabilidad, entonces es mejor esto compartirlo con otros, donde realmente al final tienes dentro del accionariado a los consumidores, que al final lo que estamos haciendo básicamente es sustituir el hidrógeno gris de las refinerías o de los fertilizantes por hidrógeno verde, porque el paso, digamos, una vez que sustituyas estos 700.000 toneladas, el paso a sustituir de verdad los consumibles fósiles por hidrógeno es un paso que necesita mucho CAPEX también en la industria, no solo en la parte de la generación. Y entonces habrá que ver cómo se hace eso. ¿Vale? Entonces, y dicho esto, bueno, hay también otras tecnologías de hidrógeno que vienen por detrás, la de aniones, la pirólisis catalítica, me las he apuntado porque estas ya ni me las sé, pero vamos, que las de aniones sí. Pero vamos, que son tecnologías que si las tecnologías PEM y alcalina tiran para adelante con apoyos importantes, o sea, la tecnología alcalina sobre todo está desarrollada por los fabricantes chinos, la tecnología PEM más por fabricantes europeos, y bueno, una se arranca y se para más rápidamente, la otra necesita más tiempo, la alcalina necesita como más base, ¿no? Ya veremos si otras tecnologías que a lo mejor son mejores, pero a lo mejor no consiguen la escala suficiente para ser rentables, ¿no? O sea, que también esa es la cuestión. O sea, estamos hablando de plantas de hidrógeno, de momento, todo lo que es las ayudas europeas hablan de proyectos pioneros, proyectos demostrativos, y realmente para ser competitivos en hidrógeno tenemos que ir a proyectos muchísimo más grandes, porque si no el fenómeno escala te lleva a unos precios de hidrógeno que son inasumibles por la industria. Hablas de precio, perdona que te pregunto en este ámbito. Parece que claramente que la innovación nos va a llevar a pagar precios de la energía más baratos, pero en el momento actual sí que parece que la gente sabe que para acercarse a esta innovación poco a poco, es la transición hacia precios más bajos, con esta innovación hay que aceptarla. ¿Crees que tal vez tanto desde empresas como desde la administración se debería explicar que esta transición hacia una energía más limpia y más sostenible tiene que ser a través de una evolución de los precios desde más altos a más bajos? Vale, o sea, aquí subyace como el que estamos pagando precios más caros porque estamos haciendo la transición energética, y en eso no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, estamos pagando precios más caros porque hay una coyuntura donde el precio que marca el precio marginal de la electricidad es altísimo. O sea, si hubiésemos empezado la transición energética mucho antes, pues a lo mejor estaríamos, digamos, en otros precios, o si hubiésemos decidido ir a otro mix energético en Europa, digo, no solo en España, y ir a mayores interconexiones, que eso es el mayor problema que hay ahora mismo. No es tanto de materia prima, que lo es, pero sobre todo de infraestructura de una Unión Europea realmente interconectada en términos de gas, en términos de electricidad, que no lo está, ¿no? Entonces, pero dicho esto, o sea, yo creo que la transición energética va a llevar a una economía más competitiva, que tiene que serlo, porque al final vamos a vivir en una economía globalizada y al final nuestros productos tienen que competir con economías que consumen, digamos que consumen energía mucho más fosilizada, o sea, como la asiática o la de Estados Unidos, que también es el segundo productor de CO2 del mundo, ¿no? Entonces, al final hay que ser competitivo, porque si no dejarás, o vivís en una isla o vives en un sitio de retiro de gente que viene aquí a pasear el verano. Entonces, bueno, no sé ya qué te estaba diciendo, la verdad. No, pero sí quería pasarte también la pregunta. Parece que la innovación exactamente va a hacer un cambio también en el chip de los precios. No sé cómo lo tenemos que ir adaptando también y cómo tenemos que explicárselo también a la gente. Claro. A ver, yo creo que en este momento de transición, pues realmente hay que apostar por la innovación. Y apostar por la innovación, pues lógicamente tiene un coste. Es decir, las tecnologías cuando no están en el mercado, pues hay que apostar por ellas. Efectivamente, cuando esto pase y llegamos al modelo que tendremos que tener, seguramente los costes ya serán absolutamente competitivos. Pero desde luego, si mientras tanto no ponemos en una balanza la competitividad con los precios, pues estoy un poco de acuerdo en que realmente generaremos una transición que no va a ser justa, que es uno de los términos que también se manejará mucho, ¿no? La transición tiene que ser
soportable por toda la sociedad. Pero yo sí que creo que en estos momentos el apostar por tecnologías como las que estamos hablando, hidrógeno o almacenamiento, etcétera, va a tener unos costes y eso, lógicamente, pues tiene que incrementar en el precio de la electricidad que se produce por estas tecnologías. Esto es una realidad y, efectivamente, yo creo que la población debería de conocerlo. Uno de los puntos clave que también queríamos hablar, hemos hablado de biometano, hemos hablado del hidrógeno renovable, es el almacenamiento. Creo que es clave para este proceso. Me gustaría saber en qué punto ves que está la innovación en temas de almacenamiento y qué nos vamos a poder ir encontrando en los próximos años. A ver, el almacenamiento es crítico para realmente que las renovables tengan una generación en base, ¿no? O sea, sin una posibilidad de trasladar la parte, o sea, las energías renovables son energías en general interrumpibles. O sea, cuando hay sol se genera, cuando hay viento se genera, cuando no lo hay, pues no se genera. Entonces necesitas el almacenamiento. El almacenamiento hasta ahora se utiliza realmente, los proyectos que nosotros tenemos de almacenamiento responden más a curtailment de zonas en que en momentos determinados no hay capacidad de exportación, responden más a sistemas aislados, a islas, a no sé qué. Pero realmente pocos sistemas de almacenamiento van más allá de 4 horas. Muy pocos. La mayoría se quedan en 2 horas y muchos se quedan en 1 hora. Eso quiere decir que la tecnología de almacenamiento le queda mucho todavía por tener, digamos, unos costes que te permita realmente tener un almacenamiento de 8 horas, a no ser que sea en sales fundidas, que entonces ya tienes que convertir la electricidad en calor, el calor en electricidad ya todavía más complicado. Pero todavía le queda bastante al almacenamiento. Ahora mismo vivimos con baterías de ion litio líquido, que son las mismas que hay en los móviles, son las mismas que hay en los coches. Además, competimos con toda esta industria, sobre todo de la industria de automoción, que está despegando en esta parte, ¿no? en la parte de la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo podemos utilizar esas baterías a lo mejor ya utilizadas en la automoción, porque a lo mejor en la generación no necesitas nada más que un 20% que tenga una respuesta rápida, pero el resto no es necesario. Habrá que darle una segunda vida a esas baterías. Y bueno, un poco volviendo a lo que hablábamos antes de la parte de la parte regulatoria, bueno, hasta hace nada no había, digamos, una regulación de cómo se gestionaba el almacenamiento. Ahora tampoco la hay, pero por lo menos hay una hoja de ruta y se está discutiendo cómo va a ser eso. O sea, entonces, bueno, pues hay que... No es un equipo de generación, una batería, pero de momento, digamos, para solicitar un punto de interconexión se solicita como si fuera un equipo de generación. Y a la vez hay un objetivo del PNIEC, me parece que es de 2,5 gigavatios en 2030, cuando realmente lo que se está instalando de almacenamiento en España es muy testimonial, ¿no? Entonces, creo que hay otra vez una desconexión entre la realidad y la administración, y entre la técnica y realmente las expectativas de que esto sea un sustituto de los ciclos combinados para dar potencia base. Yo creo que el PNIEC reconoce que en 2030 seguirá habiendo la misma capacidad instalada de ciclos combinados que a día de hoy y vamos, no veo que estemos dando pasos para que eso no sea así. Eso se hará seguramente así. O sea. ¿Dónde ves, Yolanda, el punto de almacenamiento tanto para la movilidad como para la energía y cómo lo estáis viendo desde CIEMAT? Bueno, un poco voy a decir muchas de las cosas que ya has dicho, porque son verdades, ¿no? Efectivamente, el almacenamiento yo creo que es ahora mismo como la etapa limitante del desarrollo de las energías renovables, que son intermitentes, ¿no? Si no acoplamos la producción con la demanda, pues difícilmente vamos a poder hacer este incremento, ¿no? Es verdad que las tecnologías de almacenamiento pues están todavía en fase bastante experimental, ¿no? Prácticamente yo diría que el bombeo es la única que tiene alguna aplicación, ¿no? Y es cierto que en este sentido creo que tenemos que correr. Es decir, si queremos cumplir los objetivos del PNIEC en cuanto a implementación de renovables,
claramente necesitamos el almacenamiento. Es cierto que en este sentido la dimensión quinta de PENIEC indica que todo lo que tenga que ver con la innovación y el desarrollo tecnológico va a ser fundamental. Y yo creo que eso es vital. En este sentido, pues también el CIEMAT, que siempre ha apostado por las energías renovables y yo creo que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y en la implementación a nivel nacional de los distintos tipos de energías renovables. Ahora tenemos una vocación de ser también un referente en temas de almacenamiento y estamos pues, desarrollando realmente pues, grupos de trabajo para que podamos profundizar. Y uno de nuestros intereses también es intentar llevar a la industria nacional en este camino de tal manera que podamos, es nuestra idea, poder ser independientes tecnológicamente en este ámbito, ¿no? Un punto interesante, hemos hablado de biometano, de hidrógeno, de almacenamiento, pero me parece clave hablar de las renovables. Como nos hemos acostumbrado a verlo en nuestros campos, ir por la carretera, ver la eólica, ver la fotovoltaica, parece que nos vamos a acostumbrar ya también a verlos en nuestras costas. Estamos ya en ese punto, o incluso verlo en nuestros pantanos con la flotante. ¿Dónde estamos y dónde piensas que vamos a llegar con el desarrollo tanto de la eólica marina como de la fotovoltaica flotante? Bueno, yo creo que la fotovoltaica a día de hoy es claramente una realidad. Los precios son absolutamente competitivos y vamos a llegar pues, a verla, como tú dices, en todos los campos y en todas las áreas en las que sea susceptible de poderse implementar. Y la eólica marina creo que tiene también un recorrido pues, muy importante en España, teniendo en cuenta el país en el que vivimos, ¿no? Y bueno, pues la cantidad de kilómetros de costa que tenemos. Yo pienso que además socialmente cada vez están más aceptadas estas tecnologías. Antes lo hablábamos un poco en un café que hemos tomado previamente, ¿no? De que es cierto que también tiene un impacto visual, ¿no? Y un impacto ambiental. Pero es cierto que hay que habituarse a que todo desarrollo tecnológico que al final nos va a suplementar energía, estamos hablando de unas tecnologías que tienen unas necesidades. Esas necesidades pueden ser de un tipo o de otro, pero desde luego ocupación del espacio siempre va a tener, ¿no? Yo creo que en este sentido, como en otros muchos, hacer divulgación de todos los beneficios que esto puede tener desde el punto de vista de obtener una energía limpia, creo que es fundamental, ¿no? Antes hablábamos de precios y es verdad que los costes, si solamente hablamos de dinero, pues son los que son. Pero también tenemos que ver, hay una serie de beneficios medioambientales que tenemos cuando estamos dejando de impactar sobre el medio ambiente, generar emisiones. Yo creo que si internalizamos todos estos costes, a lo mejor los números nos saldrían de otra manera. Quiero preguntarte, comentabas antes también el tema de la regulación y la tramitación, con los proyectos tanto flotantes como eólica marina también está en un punto. No sé cómo lo veis vosotros esta tecnología y cómo puede avanzar de la mano de la administración. Vale, yendo un punto para atrás, vamos, o sea, te digo que, o sea, nosotros sí que vemos un problema muy importante en cuanto a la tramitación de los proyectos. Esto no ocurre solo en España, ocurre en todas las geografías donde tramitamos, ¿vale? Hay una sensación de, oye, sí, todo el mundo quiere energías renovables, pero no las quiere ni cerca de su pueblo, ni cerca de su casa, ni cerca de su costa, ni cerca del camino por el que va normalmente a tener su ocio, ¿no? O sea, y esto luego encima se profesionaliza, digamos, en unos recursos y en una litigiosidad que ralentiza muchísimo los proyectos, ¿vale? Que es una de las vías, digamos, que ha sacado el Real Decreto de medidas urgentes para suavizar, digamos, los efectos de la guerra de Ucrania, es precisamente el intentar, digamos, alocar zonas especiales donde se puedan desarrollar estos parques eólicos o estos parques solares. Pero bueno, luego tenemos también recursos ante la Unión Europea que paralizan proyectos ya construidos, como hemos visto en Extremadura o en Galicia, ¿no? Entonces, esta litigiosidad es un problema. Y es un problema, ya digo, que no solo en España, lo es en muchos países. Nos estamos en Australia, en Chile, en Estados Unidos, en todos los países hay una activación social en contra de tener estas energías cerca de su casa, ¿no?
Vale, entonces ya paso un poco a la parte esta de la energía offshore. La energía offshore ahora mismo está pendiente de los POEM, que están, digamos, en discusión interna. Esta discusión está muy sujeta también a las discusiones con las cofradías de pescadores, porque realmente al final hay que intentar hacer desarrollos en zonas donde no colapsen, donde no perjudiquen a la pesca, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos desarrollos pues van lentos, ¿no? A la vez se están empezando ya a posicionando muchos grupos. Nosotros tenemos desarrollos en Canarias y en Galicia, que están a más de... En un caso están a 12 millas de la costa, en otro caso están como a 20 millas de la costa. Entonces, bueno, que no serían vistos desde la costa, pero bueno, no dejan de tener, digamos, el impacto para los pescadores, ¿no? Pero todo esto avanza lentamente, a la vez sí que todo el mundo lo percibe como una gran oportunidad industrial para los astilleros en España, porque estas plataformas flotantes, porque estamos hablando de energía offshore flotante, la pilotada está en el norte de Europa, aquí estamos hablando de energía flotante, que no deja de ser una tecnología incipiente. Hay 76 megavatios instalados ahí al lado de Escocia y otros 40 y pico instalados, se están instalando ahora mismo también cerca de Asia, ¿no? Entonces, es una tecnología con todavía muy poca implantación, que requiere que, si estamos hablando que la energía eólica vale 2 veces y media la energía terrestre, pues esta vale como 4 y media o 5 la energía terrestre. O sea que estamos hablando de una energía que requiere que puede dar un precio energético todavía poco competitivo. Ahí sí que hace falta ayudas para desarrollar esto, que pueden ser retrotraídas por un desarrollo industrial que realmente España tiene un posicionamiento estratégico privilegiado para poder desarrollar estos flotadores, que estamos hablando, para que la gente entienda, estamos hablando de estructuras que tienen 60-70 metros de lado, en acero o en hormigón, que son como barcos realmente. O sea, no son estructuras flotantes, algunas con geoposicionamiento, o sea, algunas dinámicas, otras estáticas. Bueno, estamos hablando de una industria incipiente que los primeros que sean capaces de generar también una industria propia tendrán un paso más dado en la vanguardia, digamos, de tener una experiencia en esto, como pasó en el pasado pues con las energías renovables en España, que luego pues ves no solo empresas españolas en todo el mundo, sino trabajadores españoles en cualquier empresa internacional del mundo de renovables, ¿no? O sea, yo creo que eso, el estar aquí en la vanguardia, tiene sus frutos. Luego, otra cosa es que esta energía es cara. Es cara a día de hoy, y todavía además pues le queda bastante desarrollo normativo, porque todavía está muy incierto cómo va a ser el desarrollo. Por hacer repaso de otras tecnologías que se han hablado en este cambio de chip que estamos haciendo en los últimos años, por ejemplo, se ha hablado de la nuclear con minicentrales, se ha hablado de combustibles sintéticos. ¿Qué le ves más potencial y qué te parece a ti que es más obsoleto de lo que estáis viendo desde el CIEMAT? Bueno, nosotros desde el CIEMAT creemos que las energías por las que hay que apostar son las energías que no producen emisiones, ¿no? Pero es cierto que en la transición necesitamos todos los sectores, ¿no? Necesitamos la energía nuclear, necesitamos la captura y el almacenamiento de CO2, pero más que el almacenamiento, yo creo que lo que se está hablando y las aplicaciones que de hecho en el CIEMAT trabajamos es sobre los reusos de este CO2, ¿no? En el caso del CIEMAT pues trabajamos en la utilización de ese CO2 con hidrógeno para formar unos combustibles sintéticos que son utilizables en aviación. El resto de tecnologías, pues la nuclear, claro, ahora si es una energía verde, no es una energía verde. A ver, yo creo que no es una energía verde, pero que es una energía necesaria en este momento. Igual que puede ser, desde luego, la captura de CO2. Pero, insisto, recorrido a futuro, creo que no deberíamos de apostar por este tipo de tecnologías. Deberíamos de apostar por las tecnologías que per se no producen ya este tipo de emisiones.
Te reboto la pregunta, Jorge. ¿Dónde ves tú potencial en estos debates que se hace con nuclear? O sea, yo creo que los shaft a que aludía, pues van a tener una presencia tanto en la parte, seguramente desde luego en todo lo que es el movimiento aéreo, como seguramente a lo mejor incluso en barcos o vete tú a saber si hay muchas empresas que apuestan por este tipo de combustibles para la movilidad de largo recorrido. La movilidad de largo recorrido, por otro lado, colisiona también, pues ahí está la movilidad con hidrógeno, que en teoría da unas autonomías, digamos, parecidas a las que puedas tener ahora mismo con los gasóleos. Y a la vez hay gente que habla de... O sea, la industria de la automoción y de la parte eléctrica también no quiere dejar pasar, digamos, la movilidad de largo recorrido. Entonces, digamos que la movilidad de largo recorrido está ahí como en mitad de todo, de la electrificación, del hidrógeno y de los SAF, ¿no? Entonces, veremos un poco qué pasa con esto, porque yo creo que este vector que es tan importante también a la larga podrá arrastrar otros, porque las infraestructuras son comunes. Entonces, donde vaya decantándose el vector de la movilidad de largo recorrido, también arrastrará un poco lo que son, yo qué sé, carretillas elevadoras o traspales o ese tipo de maquinaria, que al final es primo hermano de la movilidad de largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa. En cuanto al CO2, la captura de CO2 es una tecnología antiquísima que se ha utilizado muchísimas veces. El CO2 se captura y se mete en cavidades desde hace tiempo y hay cavidades en Europa por todas partes, en la cuenca del Ruhr. Hay montones de cavidades. En España hay muchas menos, en el norte hay algunas y eso, pero hay en comparación muchas menos, pero lo que está claro es que sobra CO2 por todas partes. O sea, me refiero que no hay que capturar CO2, está bien por capturar CO2, pero el CO2 sobra por todos lados. O sea, no hay una industria que requiera todo el CO2 que se captura. ¿Vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque capturar por capturar, pues habrá que ver qué se hace con él, ¿no? Quería preguntaros también, hemos hecho un repaso por diferentes tecnologías. ¿Habrá alguna de la que no se habla, de la que no hablamos en los medios, que esté pasando desapercibido? No sé si nos podéis revelar, en plan, habrá que estar atento a cómo evoluciona esta tecnología de la que todavía no se habla, ¿no? Parece que siempre van saliendo, cuando llegamos a la evolución de alguna, va saliendo alguna nueva. No sé si nos queréis poner al tanto de alguna nueva tecnología en la que tengáis en el radar. Bueno, una que además nos afecta muchísimo a CIEMAT, pues sería la tecnología de fusión, que llevamos hablando de ella, es verdad. Yo siempre a los expertos he oído, en 30 años estará, en 30 años estará. Bueno, yo creo que en algún momento sí que llegará. Y realmente, bueno, revisando un poco la información sobre la fusión, como digo, el CIEMAT somos el Laboratorio Nacional de Fusión, con lo cual es una tecnología que conocemos muchísimo, ¿no? Pues bueno, vi una entrevista que le hicieron a Stephen Hawking en 2016 y le preguntaban cuál sería la tecnología más prometedora del futuro y él dijo que la fusión. Efectivamente, bueno, yo creo que la fusión, el día que realmente pueda ser aplicable, pues es una forma de obtener energía limpia, ilimitada y desde luego ahora con unos costes elevadísimos, pero lógicamente todo el desarrollo tecnológico va en ese lugar. Es un poco reproducir el modelo del Sol y confinar ese plasma. Claro, el problema es que confinar ese plasma necesita unas condiciones muy complejas de materiales, etcétera. Ahora mismo existe en Europa una instalación que es el ITER, que está en Cadarache, que va a dar un paso adelante en cuanto a los desarrollos de esta tecnología. Y además, en los últimos meses, si habéis repasado la prensa, han salido muchos artículos en cuanto a la disponibilidad en un periodo más o menos cercano de la fusión. Bueno, yo insisto, por todo esto y también por la implicación que tiene CIEMAT, creo que es algo que a lo mejor esta vez antes de 30 años sí que lo vemos, ¿no? ¿Consideras que tenemos que poner en radar alguna nueva tecnología? O sea, creo que lo de la fusión me pillará ya jubilado, así que no me voy a preocupar por eso. Me suena. Lo vi en la película del Santo, me parece que hicieron una película del Santo que descubría la fusión a unos precios razonables, claro, porque las temperaturas de la fisión y eso pues son complicado llevarlo a cabo.
Bueno, yo creo que hay muchas tecnologías incipientes, ¿no? O sea, la cuestión de, yo qué sé, sacar hidrógeno de los restos del aluminio, sacar, yo qué sé, las pirólisis, las termólisis, todas estas tecnologías que funcionan bien. El problema de la mayor parte de todas esas tecnologías es que funcionan bien en el laboratorio y luego al escalarlas, aquello normalmente es como le pasa a la fisión, digamos, que la fisión en este tamaño funciona bien, pero cuando quieres generar energía en un tamaño racional, pues entonces generas una bomba, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a muchas de estas tecnologías sin generar la bomba. Entonces, bueno, yo soy más partidario de cosas de pequeños pasos más que de pasos gigantescos, ¿no? Y entonces creo que estamos dando muchísimos pequeños pasos que en el día a día, o sea, parece que no, pero los vas interiorizando y bueno, ahora ya hablas de baterías y dentro de nada las baterías en vez de ser de litio líquido serán de litio sólido y a ti te parecerá lo mismo, pero habrá un salto gigantesco entre una batería de litio líquido y una batería de litio sólido. Y entonces, bueno, pues yo creo que estos pequeños, no pequeños pasos, son pasos, digamos, enormes, pero que luego a la hora de la transformación a la sociedad, pues no son percibidos como cosas tan trascendentes, ¿no? Y entonces, pues eso, al principio tú cargabas el móvil y te duraba, bueno, antes te duraba más porque tenía muchas menos cosas, pero vamos, que cargabas el móvil y digamos que conseguías una duración de 5 horas y ahora consigues 24 horas y bueno, pues no te ha parecido que haya habido un salto tecnológico gigantesco. Pues en este sentido, digamos, el almacenamiento, la llegada de los supercondensadores o de condensadores que digamos son capaces de cargar y descargar muchas más veces y a lo mejor en periodos mucho más cortos, pues eso nadie lo percibirá como un salto drástico y realmente sí que será un salto enorme, ¿no? Entonces yo creo que es más el paso a paso que encontrar una cosa que realmente vaya a ser absolutamente deslumbrante de un día para otro. Bueno, mientras que José Manuel se prepara, me gustaría simplemente a modo de conclusión ver un poco, vivimos en una situación muy especial y donde va a ser clave los avances de la innovación y, como decías, las velocidades, ver un poco por dónde van para ver cómo lo encontramos tanto en el corto, como en el medio, como en el largo plazo. Teniendo en cuenta la situación que vivimos, ¿dónde habría que poner el foco y dónde nos vamos a encontrar la innovación para sacarnos de la situación que estamos viviendo? Bueno, me imagino que cuando dices la situación que estamos viviendo tiene mucho que ver con la guerra en Ucrania y cómo está movilizado un poco las conciencias a nuestros políticos de la necesidad de cambiar un poco el modelo energético. Yo creo que esto realmente va a ser así, es decir, algo que estaba previsto con unos tiempos, me parece que esta situación lo que va a hacer es acelerarlo. Nos estamos todos haciendo conscientes, claramente conscientes, de que la dependencia energética pues, tiene los costes que tiene y la inseguridad que tiene. Y, insisto, yo creo que esta situación lo que hace es que la velocidad que en principio habíamos pensado, con la que teníamos que desarrollar energías renovables, eficiencia energética, almacenamiento de energía, todo esto, pues tenemos que incrementarla si queremos realmente pues, que de esta situación tan tremenda saquemos una conclusión y saquemos una cierta independencia energética a España y Europa, claramente. Yo creo que ese es un poco el mensaje, que tenemos que correr, que antes habíamos dicho, bueno, esto tenemos que irlo haciendo, ya nos hemos dado cuenta de que si no lo hacemos corremos un serio peligro en todos los aspectos y desde luego en el aspecto económico lo estamos viviendo. O sea que ese es un poco mi resumen, correr. Tenemos que correr, Jorge. A ver, yo por hacer ya un resumen, o sea, yo creo que el cambio va a producirse, que tiene que ser un cambio que la sociedad perciba que tiene un beneficio de ese cambio, que no puede ser un cambio a espaldas de la sociedad y, digamos, en las espaldas de la sociedad pagando mucho más de lo que están pagando. Creo que eso es fundamental. Y por el otro lado, para que esto pueda hacerse, las empresas están ahí, las tecnologías están ahí, los capitales para invertir están ahí y hace falta un cambio administrativo serio y profundo. Hace falta muchísima mayor digitalización de las administraciones, procesos de permisología muchísimo más transparentes, que tengan una trazabilidad desde el exterior.
hace falta una fiscalidad verde, hace falta mucho más personal especializado. O sea, todas las administraciones se han descapitalizado de gente y al final también hace falta esa gente para mover todos estos expedientes. Entonces, hace falta una reflexión seria en la administración de qué medidas son necesarias para que esta transición que quieren que ocurra y que todos queremos que ocurra, pueda ocurrir con la seguridad jurídica suficiente y con la transparencia suficiente de los procesos. Bueno, pues con eso me quedo. Jorge Barredo, que eres director de nuevos negocios y de renovables de Naturgy, muchísimas gracias por tus explicaciones. Y Yolanda Benito, directora general de CIEMAT, muchas gracias. Y ahora invito a que suba al estrado a José Manuel Moral, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, para que concluya este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, daros una enhorabuena grandísima. He aprendido muchísimo. Me habéis resuelto, yo creo, que los próximos 8 meses de programación de actividades del capítulo español del Club de Roma, porque habéis empezado a relacionar tantas cosas y de tantas cosas de las que tenemos que hablar que van a ser pues, el pan nuestro de cada día. Pero el tema de la innovación en el Club de Roma, desde su creación en 1968, ha sido una idea absolutamente clave, pero esa idea no solo se refería a las tecnologías, se refería a esta parte final a la que se ha referido Jorge, de que tiene que haber cambios también en la organización social y política que nos permitan insertar en los cambios tecnológicos. O sea, yo no tengo ninguna duda que la innovación tecnológica va a seguir. Cuando se escribió Los límites al crecimiento, del cual se han cumplido ahora los 50 años de su publicación en inglés y nosotros la conmemoraremos en el otoño, que es cuando se publicó en castellano. En aquel momento el Club de Roma planteaba que estábamos ante un mundo muy complejo y un mundo lleno de incertidumbres, pero planteaba clarísimamente que los problemas iban a estar en la gobernabilidad de los asuntos y en la capacidad para escoger las encrucijadas y comprometer a los gobiernos y a los ciudadanos en cómo resolvían el futuro, cómo avanzaban hacia el futuro. El problema no estaba en la tecnología. De hecho, si uno mira los papeles de hace 50 años y ve los avances que hemos tenido en todos los ámbitos, son avances que eran imposibles de pensar. Piensen ustedes que estábamos hablando de 1972, cuando se publica el informe, y los ordenadores personales son de 1981 y que el Club de Roma en el 82 hizo un nuevo informe sobre microelectrónica y sociedad porque creía que íbamos a entrar en una era donde las máquinas iban a poder tener programas dentro de ellos, pero no se había olvidado de la conectividad, del compartir ideas, del compartir archivos, del compartir todo lo que compartimos hoy día desde un aparato como es un móvil, como muy bien ha explicado Jorge, pues resulta que dura mucho más la batería y hace muchas más cosas que las que hacían los primeros móviles. Estamos en un momento, en una encrucijada que no somos conscientes de los peligros que tenemos por delante y de los retos que tenemos por delante. La guerra de Ucrania, y lo ha dicho muy bien Yolanda, ha acelerado todo porque de pronto ha puesto en evidencia que nosotros no teníamos un modelo energético coherente dentro de la Unión Europea, que tenemos montones de reglamentaciones, a lo mejor cómo deben de comportarse un bolígrafo, pero somos incapaces de tener un modelo coherente en nuestros sistemas energéticos. Y llevamos años hablando de que tenemos que buscar una autonomía estratégica. Y dice, ¿autonomía estratégica de qué? ¿En energía? ¿Autonomía estratégica en la cohesión social de la Unión Europea? ¿Autonomía estratégica a la hora de tomar decisiones al margen del entorno? Ustedes hablan a veces de querer ser una potencia blanda, ustedes lo han oído, y esa potencia blanda cada vez tiene menos peso en el mundo porque somos menos los europeos comparativamente con el resto del mundo. Y donde ese mundo que nosotros idealizamos, porque tenemos la suerte de vivir en una de las pocas áreas del planeta donde los derechos humanos todavía tienen un cierto sentido, pues resulta que, sin embargo, puede ser irrelevante y quedar como un museo, mientras que otros están desarrollando. Seguimos hablando con grandes frases huecas de decir que en el 2030 vamos a tener tal grado de descarbonización. ¿Alguno estamos midiendo cómo estamos avanzando hacia eso? ¿Alguno estamos midiendo? Yo recuerdo que Manuel Calvo me regaló hace unos meses el libro de Václav Smil, Energía y Civilización,
Y hace poco he repasado una entrevista que le hicieron en La Vanguardia y este hombre recordaba cómo estamos avanzando en la descarbonización. ¿Podemos decir que en el 2050 vamos a tener emisiones cero en la Unión Europea? Porque yo creo que vamos muy mal. ¿Y cuáles son los problemas? Pues a veces los problemas no están en las tecnologías. Las tecnologías van a seguir apareciendo y aparecerán nuevos debates. Si hablaremos de almacenamiento, hablaremos de hidrógeno o a lo mejor hablaremos de otro material que nos soluciona los problemas desde el punto de vista técnico. Pero los problemas organizativos son los problemas donde no estamos viendo ningún tipo de innovación. Muchas veces nuestras administraciones se comportan como unas administraciones del siglo XIX o incluso del siglo XVIII. Y somos incapaces de resolver con ligereza y con rapidez problemas que son básicos para poder implantar las innovaciones que estamos teniendo en los laboratorios y que se están empezando ya a aplicar. Yo creo que esta sesión, estoy seguro que el año que viene la tendremos que volver a hacer. Y entonces, a lo mejor, pues tendremos que hablar ya de esas nuevas experiencias a las que preguntaba Alberto ahora al final. Pero yo creo que estamos en un momento donde es importantísimo seguir hablando de estos temas y seguir actualizándolos. Seguir actualizándolos cada unos meses, porque la innovación tecnológica va a seguir y va a seguir muy rápidamente. Y yo estoy convencido de que la humanidad va a ser capaz de encontrar esos caminos para resolver los problemas técnicos. El problema es que seguimos sin resolver los problemas de innovación social, económica y política que son decisivos para poder implantar las otras innovaciones. El club, cuando nació, normalmente ahora todo el mundo nos asocia con los temas medioambientales, pero el club en su primer momento no hablaba de temas medioambientales. Hablaba básicamente de un tema que es el tema de la gobernabilidad, la capacidad que tienen las sociedades para encarar encrucijadas y salir de ellas de la mejor manera posible, intentando que esa sostenibilidad de la que ahora hablamos no sea solo una sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, sino que afecte también a la viabilidad de nuestras economías, que nos permitan el tener una vida digna, y también a la solidaridad entre las personas, de manera que tengamos sociedades cohesionadas y no sociedades tan desiguales como las que estamos creando. Porque nosotros, y Václav Smil lo recordaba, pensamos siempre en términos de los países desarrollados. Y creemos que el otro día en La Vanguardia, si han tenido ocasión, en las páginas Salmón de La Vanguardia del domingo, había un análisis cortito, muy cortito, sobre la paradoja de una central de carbón que los austríacos habían cerrado y que lo habían cerrado para poner como en la Robla una planta de hidrógeno verde y que se olvidaban del carbón. Y sin embargo ahora, debido a la guerra de Ucrania, están volviendo a decir, bueno, vamos a parar esto del hidrógeno y vamos a volver a meterle carbón aquí. Pero Václav Smil recordaba que nosotros seguimos pensando que el carbón es la última etapa que vamos a abandonar, pero hay gente que todavía está en la madera. Y esa gente, de verdad, que no tiene cohesión, no tiene vacunas, vive totalmente al margen de la civilización y del progreso, y nosotros nos miramos demasiado al ombligo y a lo mejor la principal innovación que tendríamos que hacer es dejar de mirarnos tanto a los ombligos particulares, mirar de alguna manera en qué situación estamos, cuáles son los riesgos y cómo tenemos que avanzar. Y para eso es necesario escuchar a los que sabéis mucho de temas técnicos, pero también sería importante ver cuáles son los colapsos que tenemos por delante desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, de la falta de visión que tenemos, que miramos siempre al siguiente trimestre, pero no miramos mucho más a largo plazo y tendríamos que resolver los problemas a largo plazo. Así que nada más, quedamos después del verano, tendremos que seguir con nuestras sesiones, María Eugenia, tenemos que cumplir nuestros programas, porque si no nosotros, la verdad es que tenemos unos jefes que a veces no solo son innovadores, sino que son demasiado exigentes. Y eso tiene una ventaja, que nos obliga a hacer cosas y que no podemos decirle que no tenemos capacidad de innovar. Claro que tenemos capacidad de innovar. Lo que pasa es que yo ahora, oyéndoos a vosotros, el grupo territorial del Club de Roma de Aragón hizo en mayo del 2021, hizo 6 sesiones sobre almacenamiento energético. Y a medida que os iba oyendo hablar, resulta que es que la única sesión que me valía todavía era la del almacenamiento hidráulico. Pero claro, lo del almacenamiento hidráulico ya lo inventaron en los Altos del Duero,
con la presa de Almendra para dar salida y conectar al de Adávila con la presa de Almendra. Y eso fue cuando yo era pequeño y empezaba el bachillerato. Fíjense, acabo de cumplir 75 años, imagínense de qué edad estamos hablando. También es cierto que la presa de Adávila no solo sirvió para jugar con la presa de Almendra en el almacenamiento energético. Yo les recomiendo que vayan a esa zona, que es una zona preciosa, y sobre todo a los muy jóvenes, si alguna vez cae en vosotros la idea de ver Doctor Zhivago, que penséis que la presa esa que suelta el agua al final de la película es la presa de Dávila, y los de Iberduero, que entonces no era Iberdrola, le cobraron bastante pasta a los productores de la película cada vez que abrían las esclusas para que saliera el agua y pudiera hablar con la hija de Zhivago, el coronel aquel que hablaba. Muchísimas gracias, tengan un buen verano, cuídense mucho, disfruten, piensen que al final la humanidad siempre encontrará salidas, pero estamos en un momento muy delicado. Estamos tentando demasiado al diablo, si es que existe, y el diablo se nos está presentando con la sequía con la que veíamos ayer el río Po o con la que están algunos de nuestros pantanos. Y esto es algo que no podemos evitar. No tenemos tecnologías para que llueva, a pesar de que el fundador de Gas Natural, Pedro Durán Farrell, hay una película de cine español donde Pedro Durán Farrell le dice a una persona que... la película se llama Espérame en el cielo, vida mía. Y en ese momento Pedro Durán Farrell, que era un hombre innovador hasta donde nadie se puede imaginar, había intentado contar que podía generar un tipo de lluvia para acabar con las pertinaces sequías de las cuales hablaba el régimen anterior. Y se ve una escena en la cual dice, hay un ingeniero que se llama Pedro Durán que dice que puede hacer llover. Y esto se lo dice a una persona que figuraba como el vicepresidente del gobierno de entonces, el almirante Carrero. Y se lo estaba comentando a un sacerdote y este le dice, eso son cosas del diablo. Solo llueve cuando Dios quiere que llueva. Así que nada, esperemos que llueva, esperemos que tengamos un buen verano, cuídense mucho y muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias.